Hola, 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 ¿qué tal, fanheads? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Más que Salud. El día de hoy, en esta sección Gigantes de la Ciencia, nosotros vamos a traer la biografía de un gran científico, un científico de origen francés. Hablamos de un hombre que hizo grandes aportes al mundo de la ciencia y de la medicina. Este científico, microbiólogo, químico, matemático y físico hizo grandes aportes, donde hablamos de la teoría de los gérmenes, donde también hablamos de la teoría de la pasteurización, pero también cuando mencionamos el desarrollo y descubrimiento de la vacuna de la rabia, su nombre sale a relucir. Hablamos de un gran gigante de la ciencia. Hablamos del gran Louis Pasteur. Hijo de Jean-Joseph Pasteur y de Jeannette Henriette Rocky, Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, una localidad del Franco Condado, donde allí transcurrió prácticamente toda su infancia. Su padre era curtidor y de joven Louis no fue un estudiante muy prometedor en cuanto al mundo de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales. De hecho, si mostraba algún tipo de habilidad o actitud especial, era dirigida al área artística, sobre todo en el ámbito de la pintura. Su primera y gran ambición era la de ser profesor de arte y en el año 1842, tras ser maestro en la Escuela Real de Besançon, obtuvo su título universitario en bachiller en Ciencias de las Matemáticas en Dijon, con unas calificaciones que no eran muy buenas, por así decirlo. Su padre lo mandó a la Escuela Normal Superior de Francia, pero allí no duró mucho tiempo, ya que regresó a su tierra natal. Pero al año siguiente, retornó a París. En agosto de 1847, obtuvo su doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de París con una tesis físico-química. Tras pasar por la Escuela Normal Superior, se convirtió en profesor de física en el Liceo de Dijon, aunque su verdadero interés era ya la química. Entre los años 1847 y 1853 fue profesor de química en Dijon y luego en Estrasburgo, donde conoció allí a Marie Laurent, la hija del rector de la universidad, con quien Louis contrajo matrimonio en el año 1849. Y fruto de este matrimonio nacieron 5 hijos, pero solo sobrevivieron hasta la vida adulta 2 de ellos, Jean-Baptiste y Marie-Louise. Los otros 3 fallecieron a temprana edad afectados por el tifo. En el año 1854 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Lille. En 1857 allí desempeñó el cargo de director de estudios científicos de la Escuela Normal de París, cuyo laboratorio dirigió a partir del año 1867 desde su creación. En 1888 hasta su muerte fue director del instituto que hasta el día de hoy lleva su nombre. Hablemos de los grandes aportes de Louis Pasteur en el mundo de la ciencia. Hay que destacar que los descubrimientos hechos por este gran científico, por este gigante de la ciencia, tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y en la microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización. A través de los experimentos que realizó, refutó la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Aunque la teoría microbiana planteada por él fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día esta teoría es fundamental en la medicina moderna y en la microbiología clínica. También condujo a innovaciones importantes, como es el caso del desarrollo de las vacunas,
de los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. Su primera contribución importante al mundo de la ciencia fue en el campo de la química orgánica, con el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico. Al observar al microscopio que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristales con simetría especular, esto hizo que se contradijeran los descubrimientos del entonces químico de primera categoría Eilar Mitscherlich. Este descubrimiento Lois lo realizó cuando apenas era un muchacho joven con aproximadamente 20 años de edad. Algunos de sus contemporáneos, incluido el eminente químico alemán Justus von Liebig, insistían en que la fermentación era un proceso químico que no requería la intervención de ningún organismo. Con la ayuda de un microscopio, Pasteur descubrió que en realidad intervenían dos organismos, dos variedades de levadura que era la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro ácido láctico que agriaba el vino. Este utilizó un nuevo método para eliminar los microorganismos que afectaban o hacían que se degradara el vino, la cerveza o la leche, después de encerrar el líquido en cubas bien selladas y elevar su temperatura hasta los 44 grados centígrados durante un tiempo corto. A pesar de que esto fue rechazado inicialmente por la industria ante la idea de que no se podía calentar el vino, un experimento ya controlado con lotes de vino calentado y por supuesto con una parte de lotes sin calentar, demostró que esta teoría era efectiva. De aquí había nacido la pasteurización, que es el proceso que nosotros actualmente conocemos, que este proceso se encarga de garantizar la seguridad de numerosos productos alimenticios alrededor del mundo. Aparte de la teoría de la pasteurización, Louis Pasteur también desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, según la cual toda la enfermedad infecciosa tiene su causa en un ente vivo microscópico con capacidad para propagarse entre las personas, además de ser el causante de procesos químicos como la descomposición, la fermentación, y su causa no provenía, como se había dicho anteriormente, de adentro del cuerpo debido a un desequilibrio de humores, que era la teoría que se creía tradicionalmente. Esta teoría fue controvertida e impopular y resultaba para la ciencia hasta un tanto ridículo que microorganismos insignificantes pequeños pudieran causar tanto daño a los seres humanos. Uno de los más famosos cirujanos que siguió los consejos y que siguió la escuela, por así decirlo, de Louis Pasteur fue el científico británico, cirujano británico Joseph Lister, quien desarrolló las ideas de Pasteur y la llevó a la práctica en el año 1865. Lister fue considerado o es considerado hoy en día como el padre de la antisepsia. Este realizó cambios radicales en el modo en el que se realizaban las operaciones. Los médicos debían lavarse las manos y utilizar guantes. También debía de estar en perfectas condiciones de asepsia y antisepsia el instrumental quirúrgico. Debía esterilizarse todo justo antes de ser usado y había que limpiar las heridas de los pacientes con soluciones de ácido carbólico, que esto hacía que los microorganismos se mataran. Hay que destacar que antes de Lister y Pasteur pasar por el quirófano con toda esta teoría, en muchos casos, como no existía todo el conglomerado de todo lo que tenía que ver con la asepsia y la antisepsia,
existía sentencia de gangrena y de muerte en el paciente. De hecho, el propio Pasteur en 1871 sugirió a los médicos de los hospitales militares hervir el instrumental y los vendajes. Utilizó para esto o describió un horno llamado horno de Pasteur, que era el que se utilizaba en aquel tiempo para esterilizar el instrumental quirúrgico y por supuesto el material de laboratorio, en el que todas las personas que estuvieron ahí en el servicio militar concordaron y estuvieron totalmente de acuerdo con este planteamiento de Pasteur. No solamente Pasteur contribuyó a esto no se queda aquí, sino que él también desarrolló una vacuna. En el año 1880, Pasteur se encontraba realizando experimentos con pollo para determinar qué era lo que transmitía la bacteria responsable del cólera aviar. Cuenta la historia, hay un cuento en esta historia de que Pasteur iba a tomarse unas vacaciones y que él había encargado a uno de sus colaboradores llamado Chamberlain a que inoculase a un grupo de pollos con cultivos de bacterias. Antes de irse, el propio ayudante de Pasteur de vacaciones, pero el ayudante se olvidó de esto y se fue de vacaciones. Cuando ambos volvieron de vacaciones, al cabo de un mes, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de las bacterias continuaba donde ellos lo dejaron. Pero muy debilitado, Chamberlain inoculó a los pollos de todos modos él hizo eso, aunque los animales murieron. Desarrollaron algunos síntomas y una versión leve de la enfermedad, pero hubo otra parte que sobrevivió. El ayudante, al sentirse mal y sentirse prácticamente abochornado, iba a matar a los animales y a empezar de nuevo. Cuando entonces Pasteur lo detuvo y la idea de una versión débil de la enfermedad causante de la inmunidad susímil virulenta era conocida en ese entonces, en el año 1796 como inmunidad asusímil virulenta. Gracias a Edward Jenner y a Pasteur, que estaban al tanto de esto, expusieron a los pollos una vez más al cólera y nuevamente los pollos sobrevivieron. Pero habían desarrollado estos una respuesta inmune. Ellos llamaron a esta técnica vacunación en honor a Edward Jenner. La diferencia entre la vacuna desarrollada por Edward Jenner y la vacuna desarrollada por Pasteur radicaba en que los primeros fueron con vacunas de patógenos artificialmente debilitados. A partir de este momento ya no hacía falta encontrar vacunas adecuadas, sino que de las propias bacterias de la enfermedad se crearon las vacunas. Así fue como Pasteur automáticamente puso en evidencia este descubrimiento para tratar agentes bacterianos. En el año 1881 hizo una demostración de esta vacuna contra el carbúnculo inoculando a la mitad de un rebaño de ovejas, mientras inyectaba la enfermedad del bacilo anthracis. Y la otra mitad quedó inoculado. Una parte de esta ovejas murió, pero otra parte sobrevivió. En sus estudios contra la rabia, él utilizaba conejos infectados con la enfermedad. Y cuando estos morían, se sacaba su tejido nervioso para debilitar el agente patógeno que lo producía, que hoy sabemos que es un virus. En ese tiempo todavía no se conocía. Y en el año 1885, un niño llamado Joseph Meister fue mordido por un perro rabioso. Cuando en ese entonces Pasteur estaba estudiando la vacuna de la rabia, esta vacuna solo se había probado en unos cuantos perros, no siendo así en humanos. Pero Pasteur no tenía la facultad de poder hacer esta prueba, ya que Pasteur no era médico.
y tenía que acudir obviamente a el cuerpo de científicos médicos para poder hacer esto, porque si él lo hacía fuera de las normas, entonces Pasteur podía ganarse, por así decirlo, una demanda, o podía tener problemas graves por el uso inadecuado de esto, sobre todo una vacuna que estaba en fase experimental. Pero aún así, Pasteur, ya que el niño se encontraba en una etapa bastante delicada y podía fallecer producto de la rabia, Pasteur consultó con sus colegas y entre todos decidieron que sí, que Pasteur inoculara al pequeño, probara esta vacuna inoculando al pequeño. Así que él procedió a tratarlo y fue todo un éxito. El tratamiento tuvo éxito, el niño se recuperó de las heridas y nunca más desarrolló rabia. Así que a partir de aquí Pasteur fue loado nuevamente y fue alabado como un gran héroe. Pese a todos sus descubrimientos, hay que destacar que Louis Pasteur recibió múltiples galardones, pero no fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Por sus aportes, no fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, pero con el Premio Nobel de Química, pero nos dejó a nosotros un gran legado y nos dejó también grandes descubrimientos. Y por y otros descubrimientos más es que Louis Pasteur se convierte en un gigante de la ciencia. Nos vemos en un próximo video.